Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, entonces ya vamos entrando al capítulo 26 del libro de Números, después de este recorrido de hablar de cómo el pueblo de Israel se asemeja a nosotros en su recorrido en camino a la tierra prometida, en la obediencia, la desobediencia, la obediencia renovada, como algunos comentaristas le llaman a partir de estos capítulos para el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel va a volver a obedecer después de haber pasado por largo tiempo que nosotros estuvimos estudiando la desobediencia. Entonces, podríamos dividirlo en el capítulo 1 al 10 como obediencia del pueblo de Israel, del capítulo 11 al 25, la desobediencia del pueblo de Israel, y del capítulo 26 en adelante al 36 tendríamos eh, la obediencia renovada, el pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Y la semana pasada, entonces, como veíamos, estuvimos viendo cómo el pueblo de Israel se desvía después de que nada podía tocarles, ellos mismos caen. Pero en esta ocasión, después de esto, dice en el capítulo 26, versículo 1, lo siguiente. Aconteció después, en la mortandad, que el Señor habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, tomen el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, contarán al pueblo de 20 años para arriba, como mandó el Señor a Moisés, y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. Esto que estamos leyendo nos recuerda mucho cómo nosotros empezamos el libro de Números. Si tú recuerdas cuando empezamos el libro de Números, empezamos con un censo en el capítulo 1 y el capítulo 2. Un censo en donde Dios había mandado al pueblo de Israel que se contaran las personas para que supieran ellos eh, cuál es la cantidad del pueblo que hay para atacar en el caso de que hubiera una ofensiva militar. Y por lo tanto, Dios pide que hagan un censo 38 años antes. Comúnmente, cuando nosotros vemos un censo en alguna comunidad, cuando vemos un censo en algún pueblo, el día de hoy, si nosotros vemos los censos del INEGI, vamos a ver que toda población comúnmente está creciendo, ¿no? Va a la alza. La población no es natural que disminuya. Entonces, es bien interesante porque el día de hoy vamos a tener un censo nuevamente. Y tú y yo podemos pensar, bueno, pero eso del libro de números otra vez y hablar de porcentajes y hablar de números, ¿de qué nos va a servir? ¿De qué me sirve a mí en mi vida práctica? Pues hoy vamos a descubrir que nos habla mucho, ¿no? Porque en el capítulo 1 y en el capítulo 2 vemos a un pueblo de Israel que sale emocionado, un pueblo que sale comprometido, pero cuando nosotros vemos el capítulo 26 y el censo que va a haber en el capítulo 26, vamos a notar que hay un descenso de la población del pueblo de Israel. En el desierto, el pueblo de Israel se ha ido haciendo más pequeño. Y se los voy a poner así. En el capítulo 1 y 2 del libro de Números, Israel tenía 603,550 hombres, y eso está en Números 1:46. Para este capítulo 26, el pueblo de Israel, 38 años después, está teniendo 601,730 hombres. Ha disminuido, y ha disminuido, si ustedes quieren, muy poco.
el 0.3%, lo que son 1,820 personas. Y tal vez ustedes ahorita digan, híjole, otra vez porcentajes, números, matemáticas, no quiero eso, pero lo que quiero es que veamos que el pueblo de Israel durante todo este tiempo ha permanecido por un tiempo fiel al Señor, cuando ha entrado en los momentos de decisiones y se ha equivocado y ha optado por hacer mal las cosas. El pueblo de Israel hemos visto que ha venido mortandad, han muerto hombres, han muerto mujeres. De hecho, toda la generación pasada está a punto de morir ya. Hay pocos hombres. Y entonces, ¿qué podríamos ver en este tipo de capítulos en donde se nos habla de un censo y de números? Y es bien sencillo. Uno, el pueblo de Israel que estaba llamado a crecer en medio del desierto, que estaba llamado a entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel que estaba llamado a mostrar la gloria de Dios a las naciones aledañas y a ser un pueblo santo. No ha crecido por una sola razón, por la desobediencia. Se ha estancado por ser un pueblo desobediente, porque es un pueblo rebelde y es un pueblo incrédulo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel hubiera creído lo que Dios les dijo de vayan y entren a la tierra prometida? Porque esa tierra donde voy a introducirlos es una tierra donde fluye leche y miel. Es esa tierra que yo les prometí a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Si el pueblo de Israel lo hubiera creído, se acaba ahí el escrito bíblico y entonces el pueblo hubiera entrado a la tierra prometida, no tendríamos más libro de números, no tendríamos más vuelta en el desierto, no tendríamos 40 años de sufrimiento. Pero el pueblo de Israel fue rebelde, fue incrédulo, fue desobediente. Y muchas veces nosotros tenemos ese mismo tipo de problemas y nos estamos preguntando, Dios, ¿por qué no crezco en mi vida? ¿Por qué no crezco como yo quisiera crecer? ¿Por qué no crece mi fe? ¿Por qué sigo estancado en donde empecé hace 10 años? Y la respuesta está ahí. Porque probablemente tú y yo en medio de este tiempo, en medio de este peregrinar en nuestras vidas, hemos sido desobedientes, hemos sido rebeldes o hemos sido incrédulos a Dios, o todas las anteriores, ¿no? Y entonces, este capítulo nos recuerda, por mi incredulidad, por mi rebelión, por mi desobediencia, puedo quedarme estancado toda la vida en diferentes áreas de mi vida. ¿Por qué no puedo perdonar? Ah, bueno, porque tal vez no estoy obedeciendo a Dios. ¿Por qué no me siento libre de mi tentación o del pecado? Porque no estoy haciendo caso a Dios, porque estoy en rebeldía, porque no creo que Dios pueda sostenerme, que Dios pueda ayudarme. Y esta parte entonces se vuelve importante. Cuando yo soy rebelde, incrédulo o desobediente a Dios, eso va a traer que yo me quede estancado y que aún lo que Dios tenía para darme a mí, yo no lo pueda obtener, yo no pueda alcanzarlo, yo no pueda recibirlo, mejor dicho, porque no se trata del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y entonces yo no puedo recibirlo porque yo no puedo obedecer a Dios o yo no quiero. Y esta parte es interesante. A pesar del pecado del pueblo de Israel, el pueblo de Israel solo disminuye, como les dije, un 0.3%. O sea, va a entrar a la tierra prometida 1,820 personas menos, a pesar de todo lo malo que han hecho delante de Dios. Y entonces eso me lleva a ver la segunda cosa que el día de hoy también nosotros podemos rescatar en medio de este censo en Moab. Y es que Dios es justo. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Porque en medio de cada vez que falla el pueblo,
Dios sigue cumpliendo con misericordia el cuidarles, el amarles, el protegerles, el perdonarles. Si el pueblo se arrepiente, Dios les perdona. Y eso es una razón de esperanza para nosotros cuando decimos, bueno, a ver, me he equivocado, he hecho mal las cosas, ya no sé qué hacer. Dios viene y dice, arrepiéntete, vuelve tu camino, voltea y veme. Y entonces vas a encontrar dirección, vas a encontrar sabiduría, vas a encontrar paz, vas a encontrar que yo soy el que puede hacer las cosas. Y eso es hermoso para nosotros. Regresando al capítulo 26, si nosotros lo leemos todo, hoy no vamos a leer todo como solemos hacerlo, pero lo puedes leer en casa. Si nosotros leemos todo, va a estar hablando de cada una de las 12 tribus de Israel y va a hablar sobre las cantidades de la población que hay, ¿no? Por tribu. Un ejemplo, vamos al capítulo 26, versículo 5. Dice, Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faluitas, de Gersón, la familia de los gersonitas, de Carmi, la familia de los carmitas. Estas son las familias de los rubenitas y fueron contados de ellas 43,730. ¿No? Y entonces, si nosotros hiciéramos la comparación, y te digo, lo puedes hacer en casa, la comparación entre el capítulo 1 del libro de Números y en esta ocasión, Números 26:7, de la cantidad de personas de la tribu de Rubén, verías una disminución del 6%, ¿no? Y eso nos da como 2,000 personas, 2,700 personas menos. Vemos que los rubenitas han disminuido. Lo mismo va a pasar con los hijos de Eliab, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí a los hijos de Eliab, vamos a tener a los hijos de Simeón, de Gad, que son tribus que disminuyen su cantidad en alto porcentaje. Pero, por ejemplo, la tribu de Simeón, en el versículo 12 dice, los hijos de Simeón por sus familias, y en el versículo 14 dice, estas son las familias de los simeonitas, 22,200. La disminución de la tribu de Simeón es del 63% de las personas. O sea, más de la mitad de esta tribu disminuyó a causa de su pecado. Y es que nosotros debemos recordar que estas tribus eran tribus que se habían rebelado en toda la historia que nosotros hemos leído en contra de la voluntad de Dios. En el versículo 9, regresando, vemos que se habla de dos personajes bien interesantes que nosotros leímos ya. Dice, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram, estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron en contra del Señor. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Y aquí quiero dejar en claro esto, y varios comentaristas lo dicen, sobre la palabra escarmiento que tenemos en el versículo 10, ¿no? Así de, entonces Datán y Abiram junto con Coré fueron consumidos para que la gente viera, ¿eso es un escarmiento? No, lo que la Biblia quiere decir es que fueron puestos como una bandera, como un estandarte, o sea, como una señal de que todos aquellos que se rebelan en contra de la voluntad de Dios reciben un castigo. Todos aquellos que dudan de la voluntad de Dios reciben un castigo, ¿no? Y en este caso vemos que la tierra abre su boca y los traga a ellos y a Coré, junto con
junto con aquellos 250 que fueron consumidos por el fuego, ¿no? Por intentar ofrecer algo que no les correspondía, por intentar tomar un lugar que no les correspondía. Y eso nos habla de cómo es que el pueblo de Israel, a pesar de tener la columna de nube, a pesar de tener la columna de fuego, a pesar de consumir todo el tiempo el maná, se olvidaba fácilmente de quién es el que estaba en control, de quién es el que estaba guiándolos, de quién era el que los sostenía. Y tú y yo debemos de impedir que eso se nos olvide. Tú y yo debemos recordar todo el tiempo que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, es de Dios. Dios nos lo ha dado. Y entonces, en este censo también se está contando la historia del pueblo de Israel que nosotros hemos estado viendo en el libro de Números, y estamos viendo el pecado nos estanca, el pecado nos mata, el pecado nos destruye. Y es que esta señal que se está hablando en el capítulo 26, versículo 10, o este escarmiento, señalaría a todos los que lean el libro de Números a que con Dios nosotros sabemos a lo que nos atenemos. Si obedecemos a Dios, si le amamos, vamos a tener vida y vida eterna, vida en abundancia, vamos a tener paz, vamos a poder descansar en medio de todo tiempo y de toda dificultad. Pero si nosotros nos rebelamos, entonces nosotros sabemos lo que dice la carta a los romanos, que la paga del pecado es muerte, ¿no? Y eso es algo que está ahí señalado. ¿Qué es lo que pasa si tú te rebelas en contra de la voluntad de Dios? Bien fácil. Vas a ser consumido por el fuego, vas a ser tragado por la tierra, no vas a poder entrar al lugar de la promesa de Dios. Regresamos al libro de Números, capítulo 26. Y a partir de ahí, del verso 12, vamos a tener, perdón, a partir del verso 19, vamos a tener a la tribu de Judá, a la tribu de Zabulón, a la tribu de Manasés, a la tribu de José, a la tribu de Dan, a la tribu de Aser y a la tribu de Neftalí. Y casi todas estas tribus, con excepción de la tribu de Dan, perdón, de la tribu de José y de la tribu sí, me parece que ya nada más de la tribu de José, van a aumentar en número, ¿no? Dios va a permitir que aumenten en número de personas, porque seguramente la mayoría de estas tribus estuvieron caminando en la voluntad de Dios, ¿no? Ya solamente se va a hablar de las familias que fueron creciendo y que fueron caminando. Ahora, esto que nosotros vemos en Números 26 es bien importante porque entonces, como yo les decía, vemos a un Dios que cumple con cuidar a su pueblo, un Dios que cumple con guiar a su pueblo y un Dios que es misericordioso con un pueblo que ha pecado. Y entonces el día de hoy tú y yo podríamos preguntarnos, ¿qué puedo esperar de Dios si me ha alejado? Y yo puedo esperar amor, gracia, misericordia, pero también justicia. Y es que si yo no me arrepiento de mi pecado, si yo no dejo de hacer las cosas que he estado haciendo mal, si yo no busco glorificar a Dios con mi vida, entonces me va a pasar lo de la generación antigua del pueblo de Israel. De esa generación antigua no va a quedar nadie. Pero si yo confío en Dios en medio de una generación malvada, porque tú y yo podemos estar pensando, pero es que en ese tiempo el pueblo de Israel no estaba pasando por las mismas tentaciones que yo, por los mismos problemas o las mismas necesidades.
Pero hemos visto ya las necesidades del pueblo de Israel eran necesidades reales, necesitaban comida, necesitaban vestido, necesitaban un lugar donde vivir. Son cosas reales como las nuestras. Tenían problemas reales y Dios daba, como el día de hoy sigue dando, soluciones reales a necesidades reales. Entonces, Dios permite y pide que se haga este censo para que el pueblo de Israel pueda ver la fidelidad de Dios, pero también para que conozcan cuántas personas hay, no para hacer, como yo les decía hace rato, una preparación militar, porque ya van a entrar a la guerra. Y entonces, en el capítulo 26, ahora sí, vámonos al verso 52, dice que habló el Señor a Moisés diciendo, a estos se repartirá la tierra en heredad, por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. ¿No? ¿Cuál es el otro motivo por el cual el Señor está pidiendo que se haga este censo? Porque ellos ya van a entrar a la tierra prometida. Esta nueva generación va a ser introducida a la tierra prometida y Dios dice, bueno, para que nosotros podamos o para que ustedes como pueblo puedan distribuir la tierra de la forma más equitativa, ya saben a quién se le tiene que dar más, a quién se le tiene que dar menos por la cantidad de personas que hay y a cada uno se le debe de dar conforme al número de sus contados. Se va a repartir esta tierra. Esta nueva generación debe de creer. Esta nueva generación no ha entrado a la tierra prometida, pero debe de creer que Dios los va a introducir y les va a entregar esta tierra. La generación pasada no lo creyó. Y eso nos habla a nosotros, porque probablemente, como hablábamos al inicio, algunos de nosotros al principio creíamos en Dios, le creíamos todo lo que Él decía y decíamos, sí, yo voy a caminar con Dios y de repente hubo problemas, hubo dificultades, dejamos de confiar en el Señor, caímos, pero tal vez el día de hoy estás caminando nuevamente con Él y Dios te dice, confía, yo te voy a repartir la tierra en heredad. ¿No? Y entonces, en el verso 55 dice, pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Y aquí ya nos suena difícil de entender porque decimos, ¿cómo por suerte? ¿No? Pero nosotros debemos recordar que no hay nada dado a la suerte. ¿No? ¿Y por qué no hay nada dado a la suerte? Bueno, el proverbista en Proverbios capítulo 16, versículo 33, dijo que la suerte se echa en el regazo, pero la decisión es del Señor, ¿no? Entonces, cada vez que ellos echaban algo a la suerte, ellos estaban confiando en que Dios daría la decisión correcta. Eso no quiere decir que tú y yo hoy debamos de echar volados. Cara o águila, esto es lo que tengo que hacer, sol, entonces voy a hacer aquello otro. No, pero en ese tiempo el pueblo de Israel podía hacer eso. Ahora tú y yo tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Y tú y yo ahora tenemos la oración y tenemos entrada al Padre. Entonces ya no tenemos que hacer este tipo de situaciones que antes se hacían. De hecho, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando están buscando el sucesor de Judas, nosotros podemos recordar que también se hace este tipo de suerte en donde cae a favor de Matías. El día de hoy tú y yo no tenemos que hacerlo así porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Tenemos esa enorme bendición. En el libro de Hechos, todavía en este capítulo 1, en esta parte, no tenían la bendición que nosotros ya tenemos. Pero entonces Dios ya les está diciendo, los voy a introducir.
Y es como cuando te avisan, cuando eres niño, nos vamos a ir de vacaciones o te voy a llevar al lugar en que te gusta tanto a comer, ¿no? Un niño empieza a prepararse, empieza a saborear, empieza a disfrutar y está ansioso, ¿no? Yo cuando mis papás me decían, vamos a ir a nadar, yo me acuerdo que yo ya estaba ansioso de ponerme mi short y irme con ellos, ¿no? O de preparar mi maleta y la noche previa yo ya estaba ansioso por salir. De esta forma, el pueblo de Israel debe de estar ansioso en este momento, pero de esa misma forma nosotros debemos de estar ansiosos en saber que Dios nos va a introducir en el lugar de su voluntad. Entonces, en medio de esto, Dios va a hacer un paréntesis y va a hablar de una tribu que no fue contada con el resto de las tribus y nosotros ya lo hemos visto. En el verso 57 se habla de la tribu de los levitas o de la tribu de Leví. Y entonces, en el verso 62, va a decir, de los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Y es que debemos recordar, en Números 18, el Señor le dice a Aarón, yo soy tu heredad, yo soy tu parte. Entonces, el pueblo de Leví o el pueblo de la tribu de Leví dentro del pueblo de Israel no iba a tener una tierra, no iba a ser sostenido o no iba a trabajar la tierra para sostenerse como el resto de las tribus, sino que esta tribu iba a trabajar para Dios y para servir al pueblo. Y Dios iba a proveerle, Dios le iba a sostener por medio de las ofrendas del resto del pueblo de Israel, ¿no? Y entonces, no sé si se acuerden, pero Dios le hace una pregunta en el capítulo 18 a Aarón, ¿no? Y dice, ¿no te basto yo que soy tu Dios? Y esta parte es bien importante para nosotros, porque muchas veces estamos tentados el día de hoy a pensar, híjole, es que yo necesito priorizar y poner mis prioridades. El día de ayer estaba hablando con unos hermanos de prioridades, ¿no? Y decíamos que es bien fácil perder la perspectiva sobre nuestras prioridades. Y, y esto es bien importante. Nuestra prioridad no es nuestro trabajo. Nuestra prioridad no es las cosas que nosotros podemos lograr en esta tierra. Nuestra prioridad debe de ser nuestra relación con Dios, porque cuando tú y yo estamos bien con Dios, podemos hacer bien las cosas con las personas que nos rodean. Podemos estar bien con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con las personas que te rodean. Pero si tú dejas de lado la intimidad con Dios, los momentos de oración, los momentos de lectura, entonces lo que va a pasar es que vas a ir perdiendo sensibilidad ante Dios y vas a empezar a caer en lo que cayó el pueblo de Israel, en pecado, en desobediencia, en incredulidad, en rebelión. ¿A poco solamente por Moisés puede hablar? Yo creo que no. Y todo lo que nosotros hemos visto. Entonces, es un buen tiempo para que tú y yo nos analicemos de qué tribu en, en, en el pueblo de Israel no se podía como elegir en qué tribu ibas a nacer, pero nosotros el día de hoy sí podemos elegir, sí podemos decir, quiero ser parte de ese pueblo, de ese linaje del cual Dios me da oportunidad ser, que la misma Biblia habla de ser reyes, de ser sacerdotes y, y ser reyes no a la manera de este mundo, sino ser esos reyes que caminan a la manera del rey de reyes, que caminan sirviendo a otros, que caminan amando a otros, que caminan en la gracia de Dios. Y entonces tú y yo podemos ser
aquellos que deciden confiar en que Dios es su heredad o aquellos que dicen, no, yo no quiero caminar obedeciendo a Dios, yo no quiero caminar siguiendo a Dios, yo quiero caminar haciendo mi voluntad. ¿No? Es una buena pregunta, ¿qué es lo que queremos hacer? Pero vamos a avanzar y en el verso 63 acaba el censo y dice, estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Y entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí, porque el Señor había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ¿No? Y entonces tenemos otra vez este testimonio en la escritura de los que son incrédulos, de los que deciden desconfiar de Dios, de los que deciden desobedecer, de los que deciden ser rebeldes. No va a quedar nada. No van a entrar a la tierra prometida, no van a lograr lo que querían. Y esta es una advertencia para nosotros, es una bandera para nosotros que nos señala el peligro. Es como cuando tú vas al mar y encuentras que a la distancia se ven unos puntos rojos flotando, que son boyas, ¿no? Y te hablan de, a partir de aquí el mar es más profundo, a partir de aquí es más peligroso. Bueno, pues aquí están las boyas para nuestra fe. Si tú y yo hacemos lo que queremos, si tú y yo desconfiamos de Dios, entonces tú y yo vamos a caer en la muerte. Pero si tú y yo confiamos y si tú y yo nos esforzamos en la gracia, entonces lo que tú y yo vamos a encontrar es vida. Y quiero que me acompañen. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, porque en Apocalipsis, capítulo 3, en el versículo 5, vamos a encontrar algo que Dios dice para aquellos que están caminando en su voluntad, para aquellos que se están esforzando. Y es hermoso. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿No? Si tú confías en Dios en medio de todo lo que está pasando, si tú obedeces a Dios, si tú sigues a Dios y le dices, Señor, aquí estoy y te voy a obedecer y pones tus manos a la obra y sigues caminando y te sigues esforzando, el Señor te revestirá. El Señor confesará tu nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. ¿No? El Señor va a hablar bien de nosotros y va a decir, sí, yo me acuerdo de él, yo me acuerdo de ella. Estuvieron caminando en el desierto, estuvieron confiando en mí cuando nadie más confiaba. Se decidieron por mí en medio de los momentos más difíciles, en medio de sus pruebas más difíciles. Que Dios nos ayude a ser como Josué, que Dios nos ayude a ser como Caleb, a mantenernos firmes en lo que Dios ha dicho y a confiar, a pesar de que hayamos visto que los enemigos son grandes, a pesar de que hayamos visto que las dificultades que va a haber nos van a costar trabajo, que podamos mantenernos fieles. Y en el capítulo 27, hoy vamos a ver los primeros 11 versículos. Vemos que entonces van a venir unas mujeres, ¿no? Dice versículo 1 del capítulo 27, vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar,
y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Core, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y vamos a detenernos ahí. Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa son hijas de Zelofejad, como vemos en el texto, pero en la tradición judía no podía heredar una mujer tierras, tenía que ser un hijo varón, ¿no? Y ellas han escuchado que van a entrar a la tierra prometida, todavía ni siquiera han entrado, pero ellas han escuchado que van a entrar. Y ellas entonces se presentan delante de Moisés, de Eleazar y de los ancianos del pueblo de Israel, de los principales, y dicen: oigan, miren, tenemos un problema. Nuestro papá murió en el desierto, pero no fue porque estuviera con los que estaban en el grupo de Coré porque se rebelara, murió por su propio pecado. Sí tenía pecado, sí había hecho cosas malas, pero no se rebeló en contra de Dios. Y nosotros no entendemos por qué no nos va a tocar una herencia, ¿no? Y esta parte de tocarnos herencia es bien importante porque Dios lo que les quería dar desde el capítulo 26, nosotros ya lo leímos, es repartirles en heredad la tierra. O sea, quería darles bendición. Y ellas están diciendo: bueno, a ver, tuvimos un papá que sí pecó, pero que no se rebeló en contra de Dios. Murió, no fue su culpa no tener un hijo, y ahora nosotros queremos heredad, ¿no? Y ellas están confiando, si ustedes se están dando cuenta, en lo que Dios le dijo a Moisés, y entonces ellas quieren tener parte de herencia. Moisés en el verso 5 dice que llevó su causa delante del Señor. Aún no entran a la tierra, pero están confiando y pelean por la bendición. Y esto nos lleva a pensar en que debemos de ser como estas mujeres, ¿no? A buscar estar entre los que reciben la herencia de Dios. Y según la ley judía, pues a ellas no les correspondía porque no eran varones. Pero vamos a ver qué es lo que dice Dios. Verso 6. Y el Señor le respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasarán su herencia a su hija. Si no tuviera hija, se la darán a sus hermanos, y si no tuviera hermanos, se la darán a los hermanos de su padre, y si su padre no tuviera hermanos, darán su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como el Señor mandó a Moisés. Entonces, Dios va a decir a Moisés: tienen razón las hijas de Zelofejad, les vas a dar una heredad, ¿no? Y me encanta esta parte, porque entonces aquellos que no tenían que recibir herencia, reciben herencia, porque Dios es bueno con ellos, ¿no? Y estas mujeres, no se habla mucho más de ellas, no vamos a tener como eh, la descendencia de Mala, de Noa, de Ogla, de Milca y de Tirsa, pero se cree que varias de las principales ciudades del pueblo de Israel fueron bautizadas con el nombre de estas mujeres porque estas mujeres empezaron esas ciudades, ¿no? Y esa parte a mí se me hace bien llamativa, porque entonces estamos viendo que aquel que cree en las promesas de Dios y camina en las promesas de Dios y reconoce: Señor, hemos fallado,
no soy digno de tener algo, pero confío en ti y por eso he venido y te he pedido, dame heredad. El Señor da bendición, ¿no? Y vamos a Gálatas, acompáñenme a la carta a los Gálatas, capítulo 3. Entonces, Gálatas, capítulo 3, el verso 26, fíjate lo que va a decir. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Ese lugar que Dios estaba proporcionando para el pueblo de Israel no era solamente un lugar físico, no era una promesa física, era un reino que va más allá de la tierra como nosotros la conocemos. Y cuando tú y yo estamos revestidos de Cristo, tú y yo entonces somos herederos, somos reconocidos como aquellos que pueden recibir la herencia. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, que es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia, nosotros podemos ver en el versículo 17 que dice que, en el versículo 16, perdón, que el Espíritu da testimonio de nuestro espíritu de que tú y yo hoy somos hijos de Dios. Y entonces en el verso 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero viene esto, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, las hijas de Zelofejad están diciendo, hemos pasado por lo mismo que los demás y nosotros estamos confiando en ti, Señor. Estamos escondidos en tus promesas, estamos escondidas en tu gracia. Tal vez ante los ojos de otros yo no merezca la heredad, tal vez ante la tradición yo no merezca la herencia, pero delante de ti, Señor, tú sabes lo que hay en mi vida, tú sabes lo que hay en mi corazón. Yo te pido que me des una heredad. Todavía ni siquiera iban a entrar a la tierra, pero ellas ya estaban demostrando su fe en Dios. Y el día de hoy, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Confiar nuestra fe en Dios. ¿Cómo? A través de la obediencia, a través del seguimiento, a través de revestirnos de Cristo. Porque como vemos en las cartas del apóstol Pablo, nosotros tenemos herencia solamente en Cristo. Si no estamos en Cristo, perdemos toda herencia. Si no estamos en Cristo, entonces vamos a estar en una vida desordenada y vacía y vamos a estar como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas sin crecer y a pesar de la gracia de Dios, porque la gracia va a continuar el resto de nuestras vidas o hasta que Cristo venga, la gracia va a continuar sosteniéndonos. A pesar de su gracia, nosotros, cuando acabe nuestra vida en esta tierra, vamos a terminar alejados de las promesas de Dios. Vamos a terminar siendo consumidos por el fuego. Pero si lo obedecemos, si confiamos y si le decimos, Señor, danos heredad, Él nos da su herencia en Cristo. ¿Y cuál es esa herencia? Vamos acabando. Apocalipsis capítulo 21, hasta el final de la escritura. Apocalipsis capítulo 21 y vámonos al
verso 3. Bueno, desde el verso 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuál es la herencia que realmente nosotros esperamos? ¿No? Hay hijos que probablemente están esperando, que mis papás me den mi herencia, ¿no? Mi parte de las tierras, de las hectáreas que tienen, que mis padres me den parte de la herencia, o tal vez alguien está soñando con recibir una herencia de un familiar lejano que murió el conde de Transilvania, ¿no? Pero nosotros no estamos esperando eso. Nosotros ya tenemos herencia en Cristo. ¿Qué nos falta? Confiar y caminar en las promesas, porque se nos ha dado un testimonio de lo que ha pasado con el pueblo de Israel. Un pueblo que desobedece, que peca, que es rejego, pero del cual Dios tiene misericordia. Y ahora para entrar a la tierra prometida, ellos deben de confiar. Las primeras que confían, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. ¿Y tú qué estás esperando para decirle al Señor, Señor, confío en ti, dame heredad, déjame caminar delante de ti, Señor, voy a obedecerte, voy a seguirte, porque quiero recibir esa herencia, de que tú habites conmigo, de que tengas tu habitación a mi lado y de que tú seas mi Dios? Quiero estar en ese lugar. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.